Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 10, El caballero hizo un juramento, parte 2. Mi mañana, sirviendo a Lady Remilia, comienza temprano. Aunque la propia Lady Remilia está ausente. Antes del invierno, ella se ha ido a trabajar como aventurera para conseguir fondos, ya que quiere equipar a todos los aldeanos con ropa de abrigo y zapatos. ¿Por qué se esfuerza tanto? No es como si Lady Remilia nos estuviera manteniendo, le pregunté una vez, pero ella respondió, esto es una inversión, y no se dio. Y hoy también, ella está realizando una misión que incluso pone en peligro su vida por el bien del territorio. Aunque es una aldea pequeña, la propia Lady Remilia, la señora, lo hace, puedes creerlo. Realmente admiro a Lady Remilia. Varias veces he insistido, yo también la acompañaré, pero cada vez me dice con preocupación, aunque tenemos una valla y un foso, esta aldea tiene muchos niños, así que quiero que alguien que pueda luchar como Sfir se quede, y quiero que te encargues de esto mientras estoy fuera. No puedo insistir más. Cada vez que propongo con entusiasmo, han llegado más colonos, y hay bastantes que pueden luchar. Bien, si me voy, la defensa no cambiará, recibo la misma respuesta. Lady Remilia, por favor, cuídese más a sí misma. ¿Cuántas veces he pensado eso? Nuestro señor es demasiado bueno y eso es difícil. Este es el consenso de los aldeanos. Bueno, ¿qué hago al levantarme temprano? Después de un desayuno ligero, lo primero es limpiar la mansión. Los aldeanos la llaman, la mansión del señor, pero es una casa de 2 pisos muy común. Además, como recientemente se han construido varias casas nuevas para los colonos, después de verlas, esta parece vieja. Desde que empecé a vivir con ella, apenas se ha reemplazado el suelo podrido, realmente es demasiado buena. Sus pertenencias personales son mínimas, y siempre prioriza lo que beneficia a la comunidad de la aldea. Por mucho que le diga, no compra un escritorio o una cama decentes, así que estamos planeando que todos los aldeanos aporten un poco de dinero y se lo regalen. El promotor es Zorn, el alcalde interino. Es difícil encontrar un regalo adecuado para Lady Remilia, pero un objeto noble digno de ella probablemente no encajaría en su estilo de vida, y ella se sentiría incómoda. Terminé de limpiar toda la casa mientras pensaba. Aunque es más grande que otras casas, es mucho más pequeña que una mansión noble real, así que puedo terminarla sin problemas yo sola. El tiempo hasta el almuerzo lo paso recorriendo la aldea. Saludo a los aldeanos y les pregunto si tienen algún problema o si necesitan algo. ¿Necesitar algo? No necesito nada, pero me gustaría ver a Lady Remilia. ¿Sabes, Sfir? Ya puedo escribir. Le escribí una carta. Oh, eso es genial. Este niño es un ex-huérfano que ha estado en la aldea desde el principio. Poco después de llegar a la aldea, se enfermó y Lady Remilia lo cuidó toda la noche, por lo que le tiene un gran cariño. Al principio, yo tampoco lo sabía, pero la mayoría de los colonos de esta aldea estaban compuestos por personas con sangre de demonio mezclada. Solo había oído hablar de los demonios en historias orales, pero no sabía que vivían mezclados con los humanos a un nivel que no se podía distinguir. En las historias, a veces se les describe como algo similar a los demonios, pero también me enseñaron que son seres completamente diferentes. Debido a la mala reputación de los demonios se ven obligados a vivir ocultando su raza, por lo que a menudo viven en la pobreza en varios lugares. Es una situación difícil. La enfermedad de este niño, que fue cuidado por Lady Remilia, era algo peculiar de los demonios. Lady Remilia, aunque podía usar magia curativa, no conocía bien el cuerpo de los demonios y no pudo curarlo bien. Escuché que pasó la noche con él, tomándole la mano y durmiendo a su lado. ¡Qué envidia! Cof. Qué amable es Lady Remilia. Entiendo perfectamente el sentimiento de este niño, que espera con ojos brillantes, cuando podré verla de nuevo. Lo entiendo bien, pero Lady Remilia, precisamente porque es una excelente señora, a menudo está ausente. Esta aldea aún no tiene una industria que pueda llamarse tal, y los campos son pequeños. Zorn, que era dueño de una tienda de herramientas mágicas en la capital real,
puede hacer pociones débiles y, ocasionalmente, consigue herramientas mágicas de algún lugar y las vende en la ciudad vecina o en una ciudad más grande, pero los impuestos que genera son insignificantes. Por cierto, si intenta entregar las ganancias directamente a Lady Remilia, ella se niega, así que se dice que encarga a los niños de la aldea tareas adecuadas y les da recompensas en forma de frecuentes comidas comunitarias. Es una buena iniciativa. Sin embargo, los gastos de funcionamiento de la aldea dependen casi por completo de las ganancias de Lady Remilia como aventurera. Esta situación no es buena. Sin embargo, los demonios son hábiles en el manejo de la magia y tienen el potencial de desarrollar la agricultura y la manufactura con una productividad incomparable a la de los humanos. Esto incluye a los niños demonio, así que si logramos que funcione, estamos en un proceso de prueba y error diario. Por ahora, apenas podemos producir suficiente comida para la aldea, así que quiero aliviar la carga de Lady Remilia lo antes posible. Si se pudieran fabricar aquí las diversas herramientas útiles que Lady Remilia inventó en el pasado, sería rentable, pero desafortunadamente, esas patentes fueron tomadas y firmemente retenidas por la familia Graupner, por lo que no podemos hacer nada a pesar de tener al inventor aquí. Así, en la pequeña aldea, después de escuchar a todos, la petición más frecuente de hoy fue, Lady Remilia, por favor, descanse más, lo anoté en mi cuaderno y me equipé para ir de casa. Después de terminar los preparativos, de camino al establo para pedir prestado un caballo de labranza de la aldea para cargar la presa, me crucé con un hombre vestido como un viajero. Por supuesto, no es un residente de la aldea, y sé que son los guardias que la familia real ha enviado para vigilar a Lady Remilia. Al principio, se decía que había caballeros que habían sido seducidos por esa mujer, Pina, y que se habían reunido alrededor de la aldea desolada, diciendo, debo vigilar de cerca para que no le hagan daño a la doncella estelar otra vez, y que eran muy llamativos. Durante un tiempo, la siguieron incluso cuando Lady Remilia iba a comprar alimentos a la aldea vecina o cuando se adentraba en mazmorras como aventurera para ganar dinero para el funcionamiento de la aldea. ¡Qué molestia! Cuando me mudé a esta aldea, la vigilancia seria había desaparecido por completo, y se habían establecido en la ciudad vecina, viniendo a la aldea regularmente para simplemente preguntar a los aldeanos qué había hecho Lady Remilia. También se podría decir que, en términos de habilidad, ya no podían seguir a Lady Remilia en las mazmorras a las que se adentraba. Siento que si no mejoramos rápidamente las defensas hasta el punto en que Lady Remilia no tenga que preocuparse y pueda confiar en nosotros, yo tampoco podré seguirle el ritmo. Esto es malo. Antes, había algunos que se quejaban, quién sabe qué estará haciendo en la mazmorra donde no podemos verla, pero los otros guardias, que habían visto a la misericordiosa Lady Remilia, que siempre sonreía y decía, con esto se pueden construir casas para los nuevos colonos, incluso cuando se lastimaba sin pensar en sí misma, la miraban con desaprobación. Por cierto, no he visto a ese hombre que se quejaba últimamente. Pensé que era por el cambio de turno, pero está bien, está bien. Últimamente, incluso los guardias que visitan la aldea con frecuencia parecen haber comprendido cuál es la verdad entre la Lady Remilia que han visto en persona y la malvada Remilia, de la que les hablaron en la corte real cuando les asignaron la misión. Incluso los he oído quejarse, ahora ninguno de nosotros cree esas historias, pero tampoco podemos oponernos en voz alta al reino. Entiendo esa frustración. Lo entiendo muy bien. Pero yo no soy un cabeza hueca que solo corre sin pensar. Sé que si hablo ahora, la familia real me aplastará y me pondrá en el punto de mira, y la vigilancia se volverá más estricta. Ahora es el momento de la inactividad. Debemos aumentar la población, establecer industrias y aumentar los ingresos fiscales para fortalecer el territorio. El problema inmediato es cómo pasar este invierno. Escuché que Lady Remilia se encargaría de la ropa de abrigo y los zapatos de los residentes, y que solo les enseñaría a las familias cómo construir chimeneas que también sirvieran como hornos, y que cada familia lo haría. También quiero proporcionar ropa de cama gruesa a las casas donde solo viven niños. Además, considerando el tiempo de secado, también tengo que preparar leña. Hay tantas cosas que hacer que estoy agotada todos los días, y aunque no se puede decir que sea una vida rica, ni yo ni los residentes sentimos ninguna desesperación.